Una bienvenida a las personas que nos visitan en esta red social donde vamos a meditar temas de interés del área espiritual, que algunos lo relacionan con una cuestión religiosa, pero sería interesante saber qué tanto se parece la religión a lo espiritual. El día de hoy tenemos como invitado al evangelista y cantante Lucas de la Hoz, quien nos hizo el favor de aceptar esta invitación, y él también es un exponente de estos temas que tienen que ver con la fe cristiana. La humanidad se puede repartir en diferentes grupos en cuanto a posturas de fe, en cuanto a posturas de religiosidad. Tenemos a creyentes. Algunos filósofos le llaman a estos creyentes, les llaman gnósticos. Tenemos a aquellos que ni afirman la existencia de Dios ni la niegan y que son llamados agnósticos. Y tenemos a aquellos que por alguna situación se declaran ateos. El tema de la religión siempre será un tema polémico. A veces es difícil ver cómo se arman batallas en las diferentes redes sociales donde un grupo ataca a otro. Y luego cuando retomamos la historia de Jesús, que nos habló acerca de quién es Dios, que nos habló del amor, que nos habló de la importancia de amarse unos a otros, nos preguntamos a veces también dónde queda esa fe que millones de cristianos dicen tener. De acuerdo a las estadísticas, hay 2.400 millones de cristianos alrededor del mundo. De esos 2.400 millones se reparten en las diferentes denominaciones que tenemos. Entonces, pues saludamos y le damos la cordial bienvenida al evangelista Lucas. Y bueno, ¿cómo se encuentra por allá, hermano? Usted es del país de Chile. Sí, sí, no, muchas gracias. Estoy muy bendecido por la invitación de poder estar aquí conversando. De verdad, esperamos que el Señor hoy día nos pueda hablar por medio de todas las opiniones que vamos a estar hoy día exponiendo. Así que, de verdad, muy honrado por estar acá junto con usted en este programa que yo sé que va a ser mucha edificación para las personas que lo vean. Así es que acá desde Chile, desde específicamente la ciudad de Chillán, que es como el centro sur de Chile, que como en Chile es como bien angosto y largo, ¿ok? Es como un tajado que uno hace con el lápiz, es como súper delgadito, pero yo estoy aquí un poquito más entre centro, sur, con mucho calor, pero bien, gracias a Dios. Así es que muy bendecido de estar aquí. Ok, le toca estar en una ciudad calurosa, por decirlo así, igual que en mi persona, que yo soy del sureste de México, de Tabasco, que se caracteriza por ser una zona de calor. Bueno, Bueno, acá hace calor más porque estamos en primavera y ya en camino hacia el verano, pero en realidad cuando es invierno hace mucho frío. Muy ok, marcada la estación acá. ok. Bueno, eh, antes de las 6 preguntas base, ¿usted, digamos que a qué denominación cristiana pertenece? Bueno, yo soy evangélico, soy pentecostal específicamente. Mi iglesia se llama Metodista Pentecostal, ya que es como una combinación tanto del metodismo con el pentecostalismo. Ok, Pero sí, en realidad yo soy pentecostal así, 100%. muy bien. Bueno, la primera pregunta que, que eh, para los propósitos de este programa es: ¿quién es Dios? De acuerdo a lo que usted ha tenido en la experiencia de su vida, ¿cómo podemos conceptualizar cuando decimos quién es Dios? Claro. Bueno, Dios es el principio y el fin, y a eso me refiero a que Él fue quien creó este mundo, quien creó, ¿no es cierto?, todo esto para nosotros, nos creó a nosotros, creó lo que hoy vemos en la naturaleza, lo que nos mantiene tranquilos, que muchas veces la gente también siempre trata de darle una importancia a la naturaleza como una fuente de, digamos, de relajación, de espiritualidad, pero en realidad no se fijan que eso es creación de Dios y que le da la tranquilidad de Dios mismo. Y bueno, también personalmente el amor de mi vida es quien me ha dado a mí el sustento, que me ha levantado, que me ha ayudado en cada momento de mi vida. Y obviamente en el ámbito general,
ya viéndolo como en la parte como de salvación, de todo el plan de salvación que él hizo, ¿no es cierto? El Salvador del mundo. Obviamente por medio de su Hijo Jesús, ¿no es cierto? Esta Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ¿no es cierto? Dios Padre fue el que nos creó, Hijo quien nos salvó, y el Espíritu Santo quien hoy está aquí con nosotros, que es quien Dios dejó acá en la tierra. Así es que sin duda creo que eso es lo más importante también de que Él nos salvó, nos creó con amor, pero también cuando nos desviamos nos salvó con amor. O sea, todo tiene que ver con el amor. Dios es amor, y creo que esas son como las conclusiones generales que yo puedo sacar de quién es Dios. Pero en general para mí es amor, porque como te dije, lo veo en la naturaleza, lo veo en todos lados, pero es porque me demuestra su amor. Me demuestra que Él me ama, que está pendiente de mí, que está pendiente de ti, que está pendiente de todo el mundo. Es amor. Muy bien. Mencionó usted a Jesús. Es un personaje que tiene una relevancia histórica, que también tiene el debate acerca de que, bueno, maestro, hijo de Dios, ¿quién es Jesús? Claro, sí, yo sé que distintas religiones también tienen diferentes interpretaciones sobre eso, pero para mí Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, ¿ok? Como lo dice también en 1 Juan, ¿no es cierto? Que el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo, ¿no es cierto?, hecho carne es Jesús. Entonces, Él fue quien vino a esta tierra para hacer nuestro sacrificio, ser el cordero inmolado, porque sabemos que antes en la antigüedad, bueno, antes de este nuevo pacto, el pueblo de Israel tenía que ir, ¿no es cierto?, al tabernáculo por la expiación de sus pecados y matar un corderito, ¿no es cierto?, que sumo sacerdote tenía que interceder, ¿no es cierto?, en este ámbito, para que así se puedan expiar el pecado de todo el pueblo. Y eso ya después Jesús lo vino a cumplir, ¿no es cierto?, con su sacrificio. Hubo este nuevo pacto para poder salvarnos y liberarnos de toda condenación de pecado. Entonces Jesús fue, digamos, el mediador, el quien nos reconcilió con Dios, ¿no es cierto? Porque nosotros como humanos, como dice la palabra, no estábamos en buenos términos con el Señor, por todos los pecados que cometió el pueblo de Israel, por cómo se desvió la humanidad. No estábamos bien con Dios, pero Jesús vino a ser quien nos reconcilió con Dios, y también que nos dejó el gran ejemplo de cómo vivir un evangelio, de cómo no vivirlo de una manera religiosa, sino que también vivirlo de una manera de amor al prójimo, sin divisiones, sin mirar si es pecador, si es conservador, si es liberal, sino que a todos entregarle amor, a todos entregarle el verdadero evangelio de Cristo, que era Él, que era Jesús mismo. Entonces creo que eso es lo más importante que hizo Jesús, y que tenía todo un propósito, ¿no es cierto? Entonces aquí entramos a la tercera pregunta, porque cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de Jesús, muchas personas dicen, me estás hablando de religión. Y al final de cuentas, ¿qué es religión? ¿Usted cómo define la religión, Claro. el concepto? La religión, bueno, ya tiene que ver tiene que ver más con una estructura, no como con no con organizaciones, porque obviamente está la religión católica, la religión evangélica, que digamos, la religión uno ya lo clasifica más por según la creencia que tengan, ¿no? O sea, bueno, obviamente los católicos y los evangélicos y quizás los mormones y todas las demás religiones creemos en Dios en sí, pero aún así cada uno tiene su doctrina, cada uno tiene su regla, cada uno tiene su forma. Entonces eso tiene que ver con religión, ¿no es cierto? Como cada uno con su doctrina, con su forma, con sus reglas, con su estructura, con sus tradiciones, con sus costumbres, ¿ya? Eso tiene que ver ya con religión en sí. Yo, bueno, soy evangélico, pero primeramente soy hijo de Dios. Ya, soy hijo de Dios, soy cristiano, y evangélico ya tiene que ver con una opción mía que yo elegí pertenecer a aquella religión porque era donde Dios me llamó, donde yo siento que es por donde Dios me quiere tener, pero no con eso de decir, ay no, esta es la verdad y nadie más y todos los demás están equivocados. No, yo creo que igual, en el sentido de que uno igual tiene que más que nada ver de que Dios te puso ahí porque eres de esa forma, porque estás
como creado para esa iglesia, por decirlo así, pero bueno, ya eso lo veo más como las religiones que son cristianas, ¿no? Porque otras religiones ya tienen que ver con Buda y con otras cosas espirituales como en la India, tienen otras religiones, ya, pero como le dije, son estructuras que tienen que ver de acuerdo a sus creencias, que es algo totalmente diferente a lo que también nos lleva a nosotros Dios, que es a una relación. ¿Ya? Obviamente uno tiene como intermediario la religión para acercarte a Dios, pero la religión no es lo primordial. De hecho, etimológicamente hablando, los que les gusta estudiar acerca de las raíces de las palabras, dicen que religión viene del latín religare, que se traduce como volver a ligar. Y la idea es que a través de una religión se vuelve a unir los caminos del hombre con lo divino o con Dios. Claro. Finalmente la pregunta es ¿cuántas religiones logran ese propósito, ¿no? De allí la siguiente pregunta: ¿cuál es el concepto de espiritualidad? Y a partir de allí ver si coincide con religión o cuáles son sus diferencias. Bueno, espiritualidad tiene que ver ya es algo bien amplio, ¿ya? Porque obviamente el enemigo, el diablo en sí también tiene su espíritu, ¿ok? Entonces, una cosa también es hablar del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es algo netamente genuino, algo realmente santo, pero lo otro es la espiritualidad, ya tiene que ver con algo más de digamos, que algo que nos rodea, que no podemos ver, ¿no es cierto? Algo que nos mantiene bien, ¿no es cierto? Que nos mantiene en equilibrio, que nos mantiene, digamos, con buen carácter, nos mantiene de una manera más sabia, más centrada, más templados también. La espiritualidad nos ayuda a eso. Obviamente la espiritualidad, como le dije anteriormente, algunos lo ven según su religión muchas veces, ¿no? Por ejemplo, los indios tienen su momento espiritual, o digamos los que creen en la meditación tienen su momento espiritual doblando ahí las piernas y agachándose, o en el yoga haciendo diferentes posiciones, que ahí ellos según ellos esa es su espiritualidad, claro, porque ahí alcanzan un equilibrio y todo lo demás. Entonces espiritualidad es algo bien amplio. El concepto personal que yo tengo de espiritualidad es el Espíritu de Dios. Eso es lo que a mí me mantiene, digamos, bien centrado, en equilibrio, porque Él es mi todo. Y encuentro que en realidad la verdadera espiritualidad, la más santa, la más etera para mí es Dios, es el Espíritu Santo, de buscar presencia de Él. Pero obviamente espiritualidad cada uno lo busca según su creencia, según su religión, según lo que piensa, en fin, es una palabra, como dije, muy, muy amplia. Sí, de hecho, quizás pudiéramos pensar que cuando hay espiritualidad hay una trascendencia en el ser, ¿no? Y los evangelios o las cartas paulinas hablan de un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por allí, cuando se ven esos frutos que menciona Pablo, bueno, ese fruto que es diverso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, eso nos da muestra de una persona espiritual, en contraste a lo que alguna vez cantara este artista conocido Ricardo Arjona, que decía: en mi barrio la más religiosa era doña Carlota, hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas, ¿no? Entonces ahí ocurre el contraste también, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de religión, cuando hablamos de espiritualidad, hay otro concepto muy ligado, que es la fe. Y mi pregunta sería, ¿qué significa tener fe? Bueno, tener fe es creer a ciegas, ¿no? Como dice la palabra de Dios en Hebreos 11, de que la fe es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve, ¿ok? Es creer definitivamente a ciegas, es creer que algo está ahí, aunque yo no lo vea, ¿no es cierto? Aunque yo quizás no vea que está ahí, o muchas veces lo comparo yo como si tú tuvieras miopía. Bueno, yo tengo tengo miopía yo, entonces si me saco los lentes yo no puedo ver quizás a 1 kilómetro bien lo que está por allá, pero sé que está ahí. Ya yo puedo decir, ay, bueno, hay un auto ahí, no sé qué, quizás no sea un auto, pero sé que es un auto, o sea, tengo fe en que sea un auto. Acá es lo mismo con Dios, o sea, yo después me voy acercando, y como la miopía tiene que ver con que si tú, tiene que ver con que no puedes ver bien de lejos, entonces si te acercas vas a poder ver bien
eso. Y es lo mismo con Dios. Dios siempre nos va llevando a ese propósito, nos va llevando en este camino de la fe para ir conociéndolo más a Él, para que todo pueda ver con más claridad, según el proceso que pasemos, según el propósito que tengamos también. Entonces, para mí, fe es eso, ¿no es cierto? Es creer a ciegas en algo. Bueno, esto ya es definición general de que la gente que crea en algo, ¿no es cierto? Cada uno cree en diferentes cosas y tiene fe en diferentes cosas, pero para mí la fe está puesta en Dios, ¿no es cierto? Y Él, sin duda, yo estoy creyendo en Él aunque no lo vea, pero es porque lo siento en mi corazón, es porque está en mí, porque lo veo ayudándome siempre y porque, bueno, desde niño ha estado presente en mí su Espíritu Santo. O sea, mi fe ha sido desde niño. No ha sido como algo tan inculcado por mis padres o por la religión, sino que de verdad Dios ha estado presente en mi vida siempre. Entonces, para mí esa es como la fe. Para mí esa es como definición de fe. Eh, De hecho, pues los ejemplos los hemos visto a través de personajes como Moisés o como Abraham, que empezaron a caminar hacia algo que ellos no sabían exactamente qué era, pero tenían el llamado de Dios y eso los llevó a hacer las grandes cosas que hicieron. Y lo mismo en la era cristiana, todo lo que hicieron los discípulos y apóstoles de Jesucristo. Sí, Ahora, ¿no? Y si tú te ves, claro, ahí en Hebreo 11 sale todo, eso sale la fe de Abraham, la fe de David, la fe de Moisés, en fin, de todos los que tuvieron fe, sale ahí en Hebreo 11, sale como, digamos, como los premios que Dios da, como que va como menos ahí diciendo todos quienes creyeron en Él, esos hombres valientes de la fe, y eso es porque tú no te dejas guiar por la realidad que ves, sino que te dejas realidad por la victoria que Dios te va a dar. Entonces creo que eso es importante también, que una persona que tiene fe no se deja guiar por lo que esté viviendo, por la circunstancia en la que esté, sino que mira hacia adelante con la victoria que Dios le tiene. y ahora bien, también dentro de la cuestión de la espiritualidad, de la religión, hay algo implícito. A veces las personas se acercan por temor a algo, ¿no? Y también dentro de la exposición hay un concepto que se llama salvación, ¿sí? Algunos lo entienden, algunos no. Algunos tienen un grande miedo de ir, por ejemplo, al infierno o de perder la presencia de Dios. Y entonces buscan los sistemas religiosos para ser salvados, ¿no? ¿Usted cómo concibe que se obtiene la salvación? Bueno, primero, quien nos llama, la verdad es Jesús, nos llama Dios, Dios nos llama. Muchas veces uno dice, yo acepto a Cristo en mi corazón como si uno fuera hacia Él, pero en realidad Dios es quien viene a nosotros. Obviamente uno lo acepta en su corazón porque es como el libre albedrío, que si uno nos da igual de tomar nosotros igual la decisión de seguirlo, de atender a su llamado, ya, pero en realidad Él es quien nos llama. Entonces, esta salvación se obtiene mediante esta fe que tenemos en Él. Ya dice la salvación, dice también ahí en Gálatas, sobre todo en Efesios, todo lo que habla ahí Pablo, porque Pablo es quien más hablaba sobre esta salvación, de que, bueno, somos salvos por gracia, pero que esta salvación también es por la fe, ¿no es cierto? Es solamente por la fe, no por nuestras obras, ya, para que nadie se gloríe, ya. Si fuera por la obra, yo creo que hasta Don Francisco o cualquier hombre que haga grandes obras como Teletones y cosas así, ya estaría salvado por sus grandes obras, pero no, ahí Dios dejó una cláusula, ¿no? De que no tiene que ver con obras, sino que tiene que ver con tu fe de que tú eres un salvado. Entonces una persona que cree en Dios, pero que la fe también, ahí también hay otra cosa, porque tampoco me quiero ir al nivel de que ya, tú crees en Él, eres un creyente y ya eres salvado. No, tampoco es así la cosa, sino de que la fe tiene acción. Porque después vemos en Santiago que dice que la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Entonces uno puede decir, pero ¿cómo? Si decía de que en Gálatas de que no, de que la fe sino, bueno, de que uno no es salvo por la obra, sino que es salvo por la fe. Y después me dice que no, que la fe sin obra es muerta. No es que se contradiga, sino que se complementa. O sea, de que tu fe tiene que tener acción. Si tú tienes fe de que Dios te pueda sacar, por ejemplo, eres un drogadicto, o eres una persona que está fornicando, eres una persona que está cayendo en pecado, que llegó a Cristo con pecado, porque todos llegamos pecando y la verdad somos pecadores, pero obviamente hay obras grandes que el Señor hace. Entonces, si tú sigues cayendo en eso deliberadamente, sin arrepentirte, entonces, aunque hayas dicho yo acepté a Cristo en mi corazón, aunque tú digas yo soy creyente, eso no te hace salvo, porque tus obras, tus acciones de tu fe
lamentablemente no las corrobora, ¿no es cierto? No van de acuerdo a lo que tú estás predicando. Entonces, primero está la fe, ¿no es cierto?, en que yo creo en Dios, pero esa fe va a traer como consecuencia en que yo me voy a arrepentir, porque una persona que no se arrepiente, entonces tampoco está obteniendo esta salvación. Dice Jesús de que Él no vino a por los justos, sino que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Me entiendes? Entonces Él no vino por gente perfecta. O sea, uno cuando llega a Cristo, uno no llega perfecto. Y cuando uno está en Cristo tampoco es perfecto, pero sí Dios está haciendo algo en nosotros. Entonces uno tiene que tener esa disposición, esa humildad a que Dios haga algo contigo. Entonces uno tiene que, sin duda, estar bajo esta constante obra de Dios, esta constante acción de Dios, esta constante adrenalina en la vida con Cristo, ¿okay? Que va a haber un cambio, van a haber muchas cosas que vamos a tener que vivir, pero uno tiene que estar siempre dispuesto a que Él haga como quiera. Entonces, como te dije, la salvación es por fe, pero tiene que también tener estas consecuencias de nuestras obras también. Y algunas veces, muchas veces, gente me pregunta, pero una persona que quizás se alejó de Dios ya no es salva, ya, o sea, porque, por ejemplo, estuvo en la iglesia, después se fue, se descarrió, por como decimos muchas veces, entonces no es, fue un mal cristiano y toda la cosa, pero yo digo, bueno, entonces esa persona nunca fue una escogida por Dios, nunca fue una persona cristiana de verdad, porque un cristiano que realmente tiene fe, un cristiano que realmente cree en Dios, que es una persona, un hijo de Dios íntimo, un hijo de Dios que le sigue de verdad, no se va a alejar nunca de Él, no se va a alejar nunca de Él. Entonces aquí hay mucho, como dice Sufela también, que muchos son los llamados, no sé cómo te dice que te llaman, pero son pocos los escogidos. Entonces ahí también hay que ver también cómo está tu fe en Dios. Tu fe determina tus obras, no tus obras determinan tu fe, sino que tu fe determina tus obras. Entonces eso para mí es como tú puedes llegar a obtener esta salvación. Yo en este momento tengo fe en que soy salvado, en que Cristo me salvó, en que voy a llegar al reino de los cielos, pero aún así tengo muchas cosas que Dios tiene que sacar en mí, que yo he pecado, pero sí sé, y por eso es tan importante tener al Espíritu Santo en tu vida, porque el Espíritu Santo te da convencimiento, te da conciencia de esos pecados que tú cometes y tú te humillas ante los pies de Cristo, como lo pasó también con David. ¿No es cierto? Que David también era una persona muy consagrada a Dios, que era íntimo de Él, pero igual pecó. Y cómo Él pudo realmente tener esta renovación en Cristo fue humillándose a los pies de Cristo. Entonces, esa es la conciencia que uno siempre debe tener, porque muchas veces hay gente que cree que ya cree en Dios, se salvó y como que aún así cree que es algo asegurado y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y no. Dios no te da una salvación para que tú sigas pecando. Al contrario, es para que te arrepientas y vuelvas a algo presente, a la identidad en Él, no que vuelvas a tu pasado. Bueno, pues muy interesante lo que se ha respondido a través de estas preguntas. Hay muchas más preguntas para los planes, para los propósitos de este ejercicio, de esta entrevista. Pues bueno, con estas 6. En algún otro momento, pues de acuerdo a lo que el público vaya expresando y diciendo, pues esto dará para otras sesiones. Le agradezco al evangelista y cantante Lucas de la Hoz por este ejercicio que hemos hecho. ¿Alguna conclusión, algo más que quiero agregar para nuestros seguidores de las redes sociales? Bueno, más que nada agradecer esta invitación y bueno, fue una conversación muy amena. Bueno, y también de exponer también de lo que yo creo, de lo que yo siento en mi corazón, que la verdad, bueno, no es tanto que lo sienta, es lo que he leído en su palabra, lo que he podido conocer de Dios. Sobre todo en este tiempo donde hay tantas ideales, hay tantas, digamos, conceptos erróneos que muchas veces sacan de la palabra, o vivir en Cristo también se ve de una manera tan distinta. Entonces creo que también los espacios nos ayudan a poder más o menos reivindicar el verdadero evangelio, al volver al primer amor, a volver a las sendas antiguas, que no sé, todo es bueno, valga la redundancia, volver a este primer amor, a tener este amor a Cristo que nos lleve a ser un hijo consagrado a Él, más que ver de qué religión eres y todo lo demás, sino que seamos unas personas que
que sean íntimas de Dios en su palabra y todo lo demás, para que así podamos ser guiados de la mejor manera. Así es que de verdad que agradezco esta invitación y bueno, quién sabe si se repita más adelante. Recuerden, si quieren conocer más de nuestro invitado, aparecen a la vista sus redes sociales de TikTok, de Facebook, de YouTube. Pueden visitarlo y la verdad que va a ser muy interesante que vean el contenido que el evangelista Lucas de la Hoz comparte. Mas tu compasión fue mucho mayor, agua viva en ti. Por este medio fue que lo conocí y de ahí vino la invitación. Les agradecemos su visita.